Ya, sí. ¿Quién me va a ayudar a pasar? Un voluntario. ¿Cómo? Dale. El puntero es el que necesito, si fuera posible. No, más atrás, estaba ofreciendo. Pero no funciona. ¿Cómo funciona? A ver, averiguas, vas averiguando, ¿ya? Ah, ¿Sí? no, Va pasando. no, ¿Vos pues de traes? vergüenza, Sí, pero ya. ay, retrocede. No, retrocede. Te va a pegar, güey. ¿Lograste? O sea, solo avanza. Más que todo quiero puntero, más que todo. Ah, punte. Ah, puntero. Ya, ponen el título. Creo que tienes que... Vamos a hacer rápido bronquiolitis y asma, ¿está bien? Con la primera. Vamos a perder más el tiempo. Ya, listo. Siguiente. No sé. Siguiente. Esas son las competencias, los leen, la bibliografía. Siguiente. Siguiente. Listo. Entonces las enfermedades agudas infecciosas, como pueden ver, tienen ahí como 4 y enfermedades crónicas 1. Voy a desarrollar yo bronquiolitis y asma, tuberculosis pulmonar. Siguiente. Entonces, ¿cómo definimos a la bronquiolitis? Como una infección respiratoria aguda de las vías aéreas inferiores, más frecuente durante la lactancia. Generalmente lo vamos a poner como el primer episodio de la presentación de sibilancias o de broncoobstrucción que afecta a los niños pequeños en el curso de un proceso respiratorio de vías aéreas alta. Y el origen va a ser viral. Siguiente. Muy bien. Aquí pueden ver la definición de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría: infección viral caracterizada por rinorrea, tos, dificultades respiratorias con presencia de sibilancia en niños menores de 2 años. Antes se hablaba en realidad que era la primera vez y era la única vez que se podía hablar de bronquiolitis, pero en la literatura van a ver que se puede hablar en la segunda o tercera, hasta ahí, ¿ya? Generalmente es en niños lactantes. Ustedes van a terminar en la literatura y seguro más adelante lo vamos a referir, que se puede dar hasta los 2 años, 3 años. En el Reino Unido, infección viral caracterizada por fiebre, rinorrea, tos seca, presenta crepitantes bilaterales a la auscultación en niños menores de 1 año. Varios fenotipos, diversos mecanismos de enfermedad y tiene diversas manifestaciones clínicas. Siguiente. La bronquiolitis es la causa más importante de las infecciones de tracto respiratorio inferior. Afecta a menores de 1 año con incidencia mayor de 3 a 6 meses. El promedio va a ser en varones. En todo lo que es respiratorio saben que el sexo masculino es el sexo débil. ¿Sabían, chicas? No. Bueno, ya tienen ahí para molestarlos. En todo lo que es... ¿Alguien sabe por qué? Porque todo... La última fila dije que iba... Con el doctor voy a empezar. ¿Por qué el sexo masculino tiene mayor prevalencia en todo lo que es enfermedades respiratorias? ¿Alguien que quiera responder? Traen la vía aérea más pequeña, ¿sí? Quiero que levanten la mano los del grupo que actualmente estoy haciendo prácticas. Eddie, ¿han venido los 5? Ya, ahora el grupo anterior, va a jalarlos, pásenle la voz. 2, ya me pasan la voz, ¿no? La asistencia. Muy bien, les decía, traen la vía aérea de menor diámetro que el sexo femenino, ¿ya? Muy bien, sigamos. La mortalidad se va a estimar en 1 a 2%. Siguiente. Entre la etiología más importante está el virus sincicial respiratorio. No es el único. Es tema de examen de ENAM, ahora dan creo en el serum, o van a dar los 2 ustedes. ¿Qué saben? ¿Los 2? Mejor, si dan los 2, ya tienen experiencia. Siempre la católica salía en el puesto 18 por ahí, debajo de todas las universidades del norte y de Lima, las más importantes. Este año he puesto ahí Universidad Católica Santa María, tercer puesto, y en el puesto 38 Universidad Católica de Santa María. Así es que 3 y 38 entre 2, ¿cuánto es? No lo sé. El rector dijo que era el tercer puesto, pero la verdad no sé. Prepárense, chicos, prepárense. Muy bien, también está presente el rinovirus y el metaneurovirus humano. Avanza, por favor.
¿Ya? ¿Quién es más para influenza tipo 1 o 2? Pero ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es la etiología más importante en bronquiolitis? BSR, ¿ya? Virus sincicial respiratorio, es lo más importante. Siguiente. Siguiente. El adenovirus deja secuelas más dañinas. El virus sincicial respiratorio es citopático del epitelio del epitelio de las vías respiratorias. Invierno se va a presentar más en el 80% de menores de 3 meses. Se va a escuchar más también, aparte de las sibilancias, los clépticos. Tiene los factores de riesgo en general para bronquiolitis, prematuridad, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca congestiva, inmunodeficiencia y edad temprana de 1 a 6 meses. Siguiente. También está presente el rinovirus en menor porcentaje. Afecta a todas las edades, especialmente menores de 1 año, lo vamos a ver todo el año. Tiene citotoxicidad mínima, hay presencia de sibilancias. Riesgo de severidad, respuesta inmune polarizada, TH2, exposición a alergenos, barrera epitelial alterada. Siguiente. Y aquí tienen algunas similitudes y diferencias entre lo que es virus sincicial respiratorio y rinovirus. Siguiente. Factores de riesgo, hemos dicho, época epidémica, menores de 12 meses, especialmente aquellos menores de 6 meses, varones, lactancia artificial o lactancia materna incompleta, vivienda desfavorable, hacinamiento, patología respiratoria neonatal. Siguiente. Los niños susceptibles a tener una bronquiolitis grave, aquellos menores de 6 meses, antecedentes de prematuridad, displasia broncopulmonar, fibrosis quística, cardiópatas, síndromes malformativos e inmunodeficiencias. Siguiente. En la fisiopatología vamos a ver que hay edema de la mucosa y va a haber tapones. ¿Están entendiendo ustedes que primero se va a tener la patología en vía respiratoria alta y luego va bajando la inflamación a vía respiratoria baja? Entonces, tenemos los tapones de moco, fibrina, detritus, que es lo más importante que los niños pequeñitos no saben expulsar. Hay obstrucción, trastornos BQ. La obstrucción puede ser parcial o total. Parcial, atrapamiento aéreo, total, atelectasias. ¿Qué más vamos a tener? Aumento del volumen residual, de la capacidad residual funcional, resistencias aumentadas, flujos respiratorios disminuidos. Por lo tanto, si hay atelectasias, va a haber mayor trabajo respiratorio y agotamiento. Si hay trastorno BQ, o sea, no se realiza adecuadamente el intercambio gaseoso, va a haber hipoxemia, fallo respiratorio, consumo de oxígeno y mayor producción de CO2. Por lo tanto, hipoventilación y el paciente entra en una insuficiencia respiratoria que muchas veces va a ser necesario ventilarlo. Siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Vamos a tener un periodo de incubación, 1 de estado. En la incubación va a haber de 2 a 7 días, creo que les estoy preguntando en el examen. Síntomas iniciales de 1 a 3 días, tos, coriza, congestión, fiebre y conjuntivitis. El periodo de estado va a progresar hasta los 7 días a vías respiratorias bajas, lo que les acabo de decir. Ahí la tos se va a hacer más con secreción o movilización de secreciones, disnea, sibilancias y dificultad para tolerar la alimentación. Y periodo de convalescencia de 4 a 7 días. Siguiente. En el examen físico, ¿qué puedo encontrar? Aleteo nasal, taquimia, taquicardia, tórax cilíndrico. Esos son niños pechugones. Siempre van a tener la P más normal, más amplio que un niño normal. Retracciones torácicas, 3 paquetes, va a haber sibilancias, estertores húmedos, expiración prolongada, cianosis y se puede palpar el hígado y el vaso. Siguiente. Entonces aquí tenemos los fenotipos de la bronquiolitis. El patrón A, que se va o sea, la etiología presente es el rinovirus y donde va a haber más sibilancias. En el patrón B y C, la etiología es el virus sincicial respiratorio, va a haber curso clínico a veces leve como severo en el C, y la microbiota puede estar presente en la influenza en el C y en el B el estreptococo neumonía. La recurrencia de sibilancias es moderada en el patrón B y bajo en el patrón C. Siguiente. Y aquí les quiero hacer resaltar cómo es la radiografía de un niño con bronquiolitis. Como pueden ver, es un tórax en campana, tiene horizontalización de arcos costales, hay
aumento del espacio entre las costillas. ¿Qué más tenemos? Los diafragmas van a estar levantados. Puede haber infiltrados intersticiales y la persistencia o la presencia de atelectasias. Siguiente. Ahí un poco más, infiltrado alveolar, que también puede haber, incluso en virus podemos encontrar derrames pleurales, pero en muy poco porcentaje, ¿no? Y son pequeños los derrames, no es como en una neumonía complicada, ¿ok? Hay atrapamiento retroesternal también. Aquí podemos ver una atelectasia en el lóbulo superior derecho, ¿sí? Los diafragmas están aplanados, atelectasias bilaterales, en un recién nacido de 16 días. Ustedes también pueden buscar radiografías en internet con bronquiolitis, ¿no? Para que puedan ver todas esas características. Siguiente. Bueno, el laboratorio no lo hacemos de común, ¿sí? No hacemos de común de pedirlo, pero podemos hacer un IFI viral, ¿no? Y en el hemograma podemos encontrar leucocitosis y sin neutrofilia. El AGA podemos encontrar hipoxia. Siguiente. Esto es un poco la detección. Se hace un hisopado, ¿no? De las secreciones nasofaringeas. El cultivo es costoso, pero lo que podemos hacer es el IFI o el ISA. Siguiente. Regresa. Así es como se ve un IFI viral, ¿no? Los virus. Siguiente. Acá, ¿cómo vamos a clasificarlo? ¿Qué escala usamos? Hay un montón. Sobre todo en Chile tienen un montón de clasificaciones que ellos han preparado sus esquemas o protocolos, se llama. Y en esto, por ejemplo, ¿qué es lo que va a calificar? No nos vamos a aprender toda la tabla, pero ¿qué califica? Sibilantes, tirajes, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la ventilación y la cianosis. Tiene un puntaje ahí de 0, cuando está prácticamente normal, 1, 2 y 3. De 1 a 3 puntos es leve, de 4 a 7 moderada y de 8 a 14 severo. Siguiente. El tratamiento para bronquiolitis ambulatoria, vamos a ver que tenga una buena hidratación, por eso es que los pacientes también se quedan muchas veces hospitalizados solo porque no toleran la lechecita materna, porque son los cuentitos pequeños, o porque muchas veces lo vomitan o simplemente no lactan, ¿no? Esos pacientes ya se tendría que hospitalizar. ¿Cómo hay que dar? No la toma, el volumen que se daba, sino en volúmenes más pequeños y más frecuentes. Lavado nasal podría hacerse con suero fisiológico, mucho cuidado con esto, porque a veces hace más daño. Aspiración de secreciones, posición semisentada. Fisioterapia respiratoria, que se le enseña a los papás a hacer una liberación en el pechito. Ambiente tranquilo y evitar los irritantes. Siguiente. Ya hay un tratamiento de moderado a severo. Hay dos pilares fundamentales, la hidratación y el oxígeno. Tema de examen en este cuadro. Voy a compensar la deshidratación si es que la hay o asegurar una hidratación adecuada. Reemplazar los déficits, evitar aportes excesivos, porque si no voy a hacer también o voy a provocar un edema intersticial y los lactónicos también pueden estar sobrehidratados. El oxígeno va a ser húmedo y caliente, mascarilla campana o cánula binasal. Allí tienen uno pequeño en Oxyhood, se llama, o campana, pero generalmente en pediatría no lo tenemos, ¿no? Esto lo tienen en neonato, en la etapa neonatal, que es más fácil. Y si hubiera fiebre, bueno, dar antipiréticos. Siguiente. Otro de los tratamientos ya cuando el paciente está muy comprometido y no quiero todavía llevarlo, o está en condiciones de su AGA, de no llevarlo todavía a ventilación mecánica, voy a poner un flujo o una cánula de alto flujo en que voy a dar mayor cantidad de oxígeno. Siguiente. Siguiente, lo mismo. Ahora, vamos a ver el tratamiento que les he dicho. Lo más importante es hidratación y ¿qué más? ¿Cuál era el otro pilar? Oxígeno. Muy bien. Entonces, lo que sigue, vamos a hablar de broncodilatadores, de beta 2, de repente la adrenalina, el suero hipertónico, que todo eso está prácticamente en prueba. O sea, hay niños que les hace bien y hay niños que no. Hay niños que voy a empezar con broncodilatadores y si le hace bien yo debo seguir. Pero no voy a poner a la vez broncodilatadores, adrenalina, corticoides sistémicos. ¿Estamos? Hay que ir probando.
Eso sobre todo en los moderados a severos. Siguiente. Perdón, regresa. Entonces vamos acá el estudio que hubo con beta 2. Muchas bronquiolitis pueden ser asma o el inicio de un asma, ¿no? Hasta que tengamos las herramientas para diferenciarnos, debemos hacer prueba terapéutica con broncodilatadores y mejorar la entrega de la medicina usando MDI, con aerocámaras o nebulizado. Siguiente. Los beta 2 agonistas, entonces según los estudios, nos dice que traen pocos efectos beneficiosos, útiles en algunos pacientes. El nebulizado, si hay respuesta, se puede continuar. Es mejor el nebulizado, sobre todo en los más pequeños. Produce una pequeña mejoría en la escala de síntomas, no mejora la saturación y la frecuencia de respiratorios. Son estudios que dicen hay a favor y en contra. Siguiente. La adrenalina en niños hospitalizados, la adrenalina nebulizada no es mejor que el salbutamol. Corticoides no alteran el curso de la enfermedad ni disminuyen el número de ingresos. Corticoides inhalados no son útiles en el tratamiento de la bronquiolitis. Después pasamos por el suero hipertónico. Y ahora lo que está en boga es la oxigenoterapia. Siguiente, por eso les hablábamos de la cánula binasal. Aquí un estudio con la prednisolona que va a reducir los síntomas respiratorios asociados a bronquiolitis por rinovirus, ¿no? Vuelvo a repetir, voy a empezar de repente solo nebulizando con hipertónico, su oxígeno, su hidratación. Y si no me va bien, voy a ir probando con beta 2 o con corticoides sistémicos. Siguiente. La citromicina dice en bronquiolitis aguda de virus incisional respiratorio más redujo los niveles nasales de interleucinas, aumentó el tiempo de ocurrencia en el tercer episodio de sibilancias y disminuyó la morbilidad durante el año de seguimiento. Siguiente. Bueno, un algoritmo que ustedes lo pueden revisar. Siguiente. Y criterios de ingreso hospitalarios. Les hemos dicho los lactantes menores. Esos niñitos a veces de 2 meses, de 3 meses que están complicados, esos son los que van a tener una alta mortalidad. Si hay cardiopatía va a aumentar todo este problema. Recuerden que hacen taquicardia, entonces si ya son cardiópatas, esto va a aumentar. Inmunodeficiencias o prematuridad, problemas de alimentación, no respuesta óptima al tratamiento, ese estrés de repente se aumenta, que estén con una frecuencia más allá de 60, ¿no es cierto? O episodios de asma. Siguiente. Justo tenemos un pacientito ahorita de 2 meses. Ingresó primero a los 4, que es la sala de intermedios, por presentar periodos de apnea. Luego de un par de días lo hemos mejorado y lo hemos retirado del 4 porque también hay niños con muchas infecciones. Entonces se supone que su problema era viral. Criterios de ingreso hospitalario también ya lo pueden leer, lo hemos referido ya. Siguiente. Bien, revísenlo por favor. Siguiente. Criterios de ingreso OSI, bronquiolitis grave, cianosis generalizada, a pesar del aporte de oxígeno que tú puedes dar, llanto débil, quejido intenso, esfuerzo respiratorio importante. Cuando no van a mejorar en 3 episodios de beta 2, es la terapia crisis que decimos que se da cada 20 minutos. Se multiplica el peso por 0.6, pero a veces sale menos cuando son niños muy, muy pequeñitos, entonces mínimo vamos a poner entre 3 a 5 gotas. Que haya saturación 90%, si estoy dando ya un FIO de 40%. ¿Está bien? O que la presión arterial esté menos de 60 o el CO2 más de 65. Prácticamente ese paciente está para intubar. pH menos de 7.20 o bradicardia o apnea, que les acabo de referir. Siguiente. Bueno, las complicaciones, apnea, insuficiencia respiratoria, neumotoras, neumomediastina, telectasis, entre las más importantes. Siguiente. Las conclusiones. El virus incisional respiratorio parece actuar como inductor de sibilancias recurrentes, transitorias. El 50% de casos severos parece darse en individuos susceptibles genéticamente para atopia. Se debe considerar los fenotipos o endotipos y mecanismos moleculares de bronquiolitis para individualizar las recomendaciones terapéuticas. El fenotipo desencadenado por rinovirus parece responder mejor a los broncodilatadores y corticoides. Las bronquiolitis severas por BCR, la citrometría puede disminuir el riesgo de síntomas respiratorios por sus efectos inmunomoduladores y también tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Ok? Me parece que ahí terminamos. Ya voy respondiendo acá, por favor. ¿Hay alguna pregunta?
¿Se ha entendido entonces o no entendieron nada? Están durmiendo ahí por ahí, vamos, voy a sacarlos a bailar acá los que están durmiendo. ¿Sí? ¿Saben bailar? No. ¿Es una promoción que baila? No. ¿No? Chicas, ¿no han enseñado coreografías para...? ¿No ha habido campeonato de deportes? ¿No? ¿Por qué? Siempre hay todos los años. Deportistas, levanten la mano. ¿Qué es esto? Entonces no, 2, un poquito, 3, por ahí. Los demás doblar el codo nomás. Sigue, avanza, por favor. A ver, el puntero, por favor. ¿Ya lo arreglaste? No, déjalo nomás. ¿Tienen un puntero? Ah, pero aquí tiene el puntito rojo. No, no hay No, déjalo nomás, ya. Sigamos nomás. Por favor. Ya. Siguiente. Entonces, les voy a hablar un poquito de asma y crisis asmática rápidamente. Vamos a ver que en la historia natural de las sibilancias hay tres tipos de sibiladores, vamos a decir así. La primera, que son sibilancias transitorias, son los niños que empiezan muy temprano. Esto que les decía, esto es en años, 3, 6, 11. Estos lactantitos que pueden empezar con una bronquiolitis, o es el inicio, o es el gatillante de una asma. Entonces, ¿quiénes son aquellos niños? Son la mayoría, aproximadamente un 65% que van a presentar sibilancias con cada infección respiratoria, y eso se va a terminar o va a disminuir notoriamente hasta los 3 años. El siguiente, estos son de la corte de Tucson, que fue se siguió más de 20 años a los pacientes. La segunda línea, que está entrecortada, son sibilancias persistentes en el asma atópica, o sea, tienen alguna característica de atopía. Miren cómo va aumentando a través de los años y persiste más allá de la edad escolar. Esos son los verdaderos asmáticos. Y la otra, en que no es tan grave las sibilancias que presenten hasta los 3 años, hay un aumento hasta los 6 y tiende a bajar, pero se quedan en una meseta. Esos son los sibilantes persistentes, pero que no son atópicos. Siguiente. Y aquí pueden ver los porcentajes, las sibilancias transitorias, menores de 3 años, es 65% y tiene buen pronóstico. Persistentes sin atopía, aquellos que es poco frecuente, ya conoces por qué. Ejemplo, puede ser una fibrosis quística o podría ser una secuela de displasia broncopulmonar. Siguen durmiendo. Persistentes, aquellos niños atópicos que van a persistir más allá de la adolescencia, y estos son los verdaderos asmáticos. ¿Pueden levantar la mano cuántos son asmáticos aquí? No es pecado. A ver, 1. ¿Nada más? No creo. ¿Quiénes han usado inhaladores alguna vez? ¿Y por qué dice que no son asmáticos? ¿Porque usaron una vez? ¿O son como los papás arequipeños? No, acá mi hijo no tiene asma. Y en la siguiente consulta tengo que estar nebulizando también al papá. Así es la vida. Este cuadro lo tomo en examen. Vamos a ver las causas de sibilancias de la vía aérea grande y la vía aérea pequeña. Agudas en la primera fila y en la segunda persistentes. Entonces, de la vía aérea agudas tenemos a la cabeza, cuerpo extraño. De vía aérea pequeña tenemos ahí a la bronquiolitis, puede ser neumonía o por micoplasma. Y en las persistentes tenemos en la vía aérea grande, cuerpo extraño, y en la vía aérea pequeña, asma. Hay otras también que pueden revisar, pero esas son entre las más importantes. Les pido que revisen este cuadro. Siguiente. ¿Qué es el asma? Si dijéramos que es la fiebre tifoidea, ¿alguien me puede responder? Cualquiera, chicos, me gusta interactuar, no sean... A los muertitos no califico y no me da ganas de dar clases. ¿Qué es una fiebre tifoidea? ¿Quién la produce? A ver, ya. Salmonella tifi. Yo no puedo encontrar esto en asma. O sea, yo en asma no les puedo decir es el culpable está. ¿Ya? Pero ¿cómo la definimos? Es una enfermedad bronquial inflamatoria crónica persistente repetitiva que puede ser reversible con o sin tratamiento. Tiene diferentes grados y va a ser desencadenada por diferentes estímulos. Siguiente. Estos son los 4 cambios anatomopatológicos que tiene el asma. Les van a preguntar en muchos exámenes de nano de residencia. Si les piden 3, es la edema bronquial, hiperreacción bronquial o hiperrespuesta bronquial y la obstrucción del flujo aéreo.
La cuarta es hipersecreción de moco, si es que se le pide. 4. Si piden 3, ahí lo tienen. Siguiente. ¿Cómo define el GINA, el asma? Enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas menores en la que desempeña un papel destacado las células y medidores. Es un proceso que se va a asociar a la presencia de hiperrespuesta bronquial que produce episodios recurrentes, sibilancias, disnea, presión torácica y tos, particularmente durante la noche. Ya nos está diciendo los 4 signos cardinales de asma. Siguiente. En la epidemiología hay diferentes grados de presentación. Siguiente. En el mundo en general, ¿sí? Incluso va a ir de 5 a 20%. Siguiente. Estos son estudios que pueden revisar, estudios de ISAC en 2 etapas, en que había un aumento de la prevalencia. Siguiente. Que pueden ver de 6 a 7 años, tanto de 13 a 14 años. Ha habido un aumento a través de los 2 estudios. Siguiente. Y aquí pueden ver un poco en Latinoamérica las diferentes presentaciones que hay. En Lima tenemos una alta prevalencia, aproximadamente del 20%, 26%. ¿Alguien me puede decir por qué? Varias razones tenemos. El clima, la altura, Clima, la contaminación. no, clima húmedo. Ajá. O sea, tenemos más años perdón, más meses de Contaminación. humedad en la capital. ¿Qué más? ¿Otro? Smog, muy bien. ¿Otro? La altura. El humo de las fábricas, el humo del parque automotor. ¿Sí? Ya. Y en Lima hay, antes aquí no había mole, ¿se acuerdan? No. Ah, sí. Exacto. Saga nomás. Ya. Entonces, ahí hay comida chatarra, ¿no? Lo que les gusta a ustedes. Terminan un examen, van allá al mall. Los jalan, van al mall. Aprueban, van al mall. ¿O no? Díganme. ¿Sí o no? Ahora hay más moles acá, y entonces se come comida chatarra, comida con alergenos. Esos que han levantado la mano que tienen asma, traten de comer más sano, más natural. ¿Estamos? Y los que no han levantado la mano también, porque si no van a ir a estos... Va a haber en el mundo más enfermedades de origen alergénico, porque nosotros ya son, bueno, voy a decir nosotros, ustedes, porque yo comí menos chatarra que ustedes, ¿o no? Ustedes van a dar hijos más alérgicos y sus hijos van a dar más alérgicos todavía a sus nietos, ¿sí? Si no hay un cambio en esto. Siguiente. En Arequipa hubo un estudio del doctor Arturo Recabarre, más o menos estaba en el 5, perdón, a nivel Perú 5 a 20%, en Arequipa aprox 15%. Como les digo, antes se decía que venían de Lima, vayas poniendo la siguiente, se curaban, ¿no? Voy a Arequipa, hay gente de Lima que ha venido a vivir. ¿Por qué te viniste? Porque mi hijo tenía asma y acá era mejor. Solamente por una razón es, a ver cuál, el clima seco. Aquí el clima seco, ¿ok? Entonces cuando tú preguntas a esos papás arequipeños con sombrero grande, ¿hay alguien en la familia que tiene asma? No, ninguno, niegan. Asma solo en Lima. Yo no sabía mucho de asma cuando fui a hacer la residencia de pediatría en el Hospital del Niño. Si alguna vez nos dieron una clase en la universidad era mucho. ¿Por qué? Porque en mi época no había tanta prevalencia. En cambio ahora, ¿sí o no? Es lo que más hay en las emergencias, lo que ustedes tienen que aprender a manejar en el internado al revés y al derecho para que cuando sean serum no estén llorando. Si van a una, todo lo tienen, a ver, enséñame su aparatito, a ver. ¿Cuál es el aparatito que usan más frecuentemente? El celular. Ni tal. Cuando vayan a trabajar al serum y no hay internet, ¿qué van a hacer? Se van a hacer por una antena, claro, los que pueden. ¿Qué van a hacer? Tienen que recurrir a los libros. Tienen que recurrir, por les digo, hagan sus tablas, hagan sus resúmenes, eso les va a ayudar. Eso les va a ayudar, ¿ok? Y también cuando vayan, hagan un diagnóstico situacional. ¿Y qué pueden hacer? Hacerse amigos del chamán, hacerse amigos del grupo o de la bruja, a conversar con el alcalde que les compre un nebulizador, que van a salvar vidas. ¿Cuánto cuesta un nebulizador portátil? ¿Quién sabe? Entre 200 a 300 soles, no cuesta más. Entonces antes de ir al serum, hagan una rifa y ya se van con su nebulizador. Muy bien, siguiente. Entonces no tiene una teología estricta. Tenemos teorías, que dice la teoría alergénica, que nace un proceso alérgico en el que va a haber aumento de inmunoglobulina E,
por lo tanto, que va a provocar degranulación de mastocitos y estos van a provocar sustancias broncoactivas que va a provocar broncoespasmo y edema. Siguiente, que van a intervenir también las interleuquinas. La otra teoría es la neurogénica o colinérgica. Dice que el asma es una enfermedad nerviosa, que va a haber inhalación de sustancias irritantes, por lo tanto liberación de neuropéptidos que van a provocar la permeabilidad vascular, la broncoconstricción y la hipersecreción de moco. Siguiente. Entonces, la última y la más que está más en boga es: yo pongo a mi bebé en una burbuja, es la teoría higienista, que lo alejo de todos los alergenos, ¿no? De la humedad, de los climas, cambios de clima, los animales, etc. Pero esto está relacionado a un probable que se demore la maduración del sistema inmunológico y por lo tanto van a ser más alérgicos. Siguiente. O que cuando los pones en contactos a estos de los que fue protegido, probablemente van a hacer peores cuadros de alergia. Siguiente. Entonces, el asma lo tomo en el examen. Se estipula en cuanto a la etiología que es un proceso fundamentalmente alérgico, que va a depender tanto de factores genéticos como de factores ambientales. Y eso es lo que les digo, a los papás arequipeños les pregunto: ¿hay alguien con asma en la casa? No. ¿La tía, la abuela? No. No hay, de repente no hay. Y empieza pues esto. ¿Sí? O sea, ¿interviene la genética? Sí. Yo voy a decir un 80%, pero a veces no. ¿Estamos? O es que no se descubrió pues a tiempo, ¿no? Dicen que el abuelito murió de cor pulmonar o de otras cosas, ¿no? Un DEPOC y ya, pero en realidad es asma. Siguiente. Entonces, hay factores de riesgo para el asma. Siguiente. Y ahí tenemos los genéticos, que hay genes especiales que predisponen a la atopía. Me acuerdo mucho que fui a un curso de actualidad a Lima hace un par de años. ¿Y cuál era el estudio? Venía un doctor de Estados Unidos a darnos la charla. Lo único que se había reducido era de 150 genes que había para el asma, habían reducido a 100, me parece. Entonces, eso era todo el estudio. Entonces, es muy importante, como les digo. El sexo, bueno, cuando son menores, los porcentajes es igual entre damas y varones. Cuando se va subiendo de edad, es más importante en la adultez la presencia de asma en mujeres. Los factores ambientales como alergenos intradomiciliarios, extradomiciliarios. Los ácaros, caspa de animales, pelos, por eso están ahí los nombres. Hay gente que duerme con su gato, ¿no? ¿Sí o no? Levanten la mano, ¿quiénes duermen con su gato? Ya. Tengan cuidado porque los gatos también tienen el toxoplasma y eso hace al futuro que tengan abortos, las niñas. No es para nada bueno el gato. Es que pueden freírselos. Extradomiciliares, el polen, hongos. Por ejemplo, un niño con crisis asmática, ¿dónde ha estado? ¿Qué ha hecho? Fue de paseo y se revolcó en el césped. ¿En el césped qué hay? Polvo. Aparte, ¿hay flores? No hay flores. ¿Las han visto? Hay flores pequeñitas, hay flores y eso tiene polen. Basta y sobra. Tenía un paciente que ahora enfermamente ya es menos las crisis que presentaba. Y ya la señora me entendió tanto que cuando venía ya al hospital, su hospitalización muchas veces, ella misma decía: doctora, ha estado bien. Lo que ha pasado es que este chico ha ido a la casa de su tía y ha ido donde los cuyes. ¿Qué hay en los cuyes? Caspa, ácaros, pelos. ¿Sí? Siguiente. Entonces, los factores de riesgo, vamos a ver que comience el asma antes de los 2 años, que una mamá o un familiar cercano tenga asma o rinitis o sinusitis, prueba de alergias positivas para alergia o atopía y alteración de la función ventilatoria pulmonar. Siguiente. Y tomo examen de este cuadro. Aquí tienen el IPA o API, ahora se está llamando API, le van cambiando como desean. Es el índice predictor de asma. Tienen 2 autores y tienen criterios mayores y menores. ¿Qué varía? Miren, solamente la segunda parte, de Gilbert, la sensibilización de alergia a uno más alergeno. Lo demás es prácticamente igual. Y cuando yo les pregunto, ¿qué van a pedir para el asma? Hemograma. ¿Le duele la uña? Hemograma. ¿Le duele la cabeza? Hemograma. Por lo menos sepan que se hace un hemograma para ver la eosinofilia. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los desencadenantes de asma? Estoy hablando solo de enfermedad crónica de asma. Delegada, ponte acá, por favor.
Hay como 6 que están durmiendo y ya me dan sueño. Que se paren. Va a ser una coreografía. Parados. 5, 4. Párense, jóvenes, párense. ¿A todos? Parados, parados, parados. Todos. Ah, ya, dile ahorita ahí. Cuando duermen más de 5, yo los hago parar.